Bueno, previo a esta emisión, Mauricio, nosotros teníamos la entrevista completa de nuestro director Juan Lozano con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Aquí hemos hecho un pequeño resumen de varios temas, así que le pregunto a usted qué es lo que se debe resaltar, porque bueno, hablamos de Santrich, habló de los militares rusos que llegaron a Venezuela, habló de Nicolás Maduro que está atornillado en el poder, habló de los cultivos ilícitos y entre otras cosas dijo que es que la implementación del acuerdo de paz en Colombia nunca se dio. Paula, gústenos o no, Estados Unidos es protagonista en muchos de los temas que son parte de la agenda prioritaria del país en muchísimos frentes. No solamente porque opine o no opine, sino porque es literalmente un actor relevante de acuerdo con sus decisiones en varios de estos temas, para no ir más lejos en esos tres temas que acaba de mencionar Paula. Y en esos tres temas conviene ver si estas declaraciones del embajador cambian o no cambian o introducen matices a lo que conocemos hasta el momento. Tema número 1, el tema de la extradición de Jesús Santrich. Explica el embajador en este momento por qué el gobierno de Estados Unidos no mandó las pruebas. No voy a repetir lo que dijo el embajador, pero dice: nosotros que tenemos unas pruebas para un proceso judicial en Estados Unidos, no las vamos a terminar entregando en Colombia porque eso hace parte del proceso judicial en Estados Unidos y además va en contra de lo que establece el acuerdo de extradición. Eso es muy importante para la opinión pública porque muchos pensaban que era un acto desdeñoso, un acto de suficiencia del gobierno de Estados Unidos. No les vamos a mandar las pruebas y allá arréglenselas y arréglenselas. Es que termina la JEP sin elementos de juicio para saber exactamente en qué fecha ocurrieron los hipotéticos hechos de Jesús Santrich. La JEP, por su parte, tiene el respaldo de la Corte Constitucional que el mismo día que el presidente Duque, al día siguiente que el presidente Duque presentó las objeciones a la estatutaria de la JEP, dijo la Corte Constitucional: la JEP sí puede practicar pruebas para establecer en qué fecha se dieron los hechos hipotéticos de Jesús Santrich alrededor de recurrir o reincidir, perdón, al narcotráfico, en el narcotráfico después del acuerdo de paz. Número 1, hay esa explicación. Número 2, en estos días, quizás en esta misma semana, la JEP terminará diciendo si creemos o si tenemos certeza que hubo un acto posterior a la firma del acuerdo por parte de Jesús Santrich alrededor del narcotráfico, eso subiría a la Corte Suprema, etcétera, etcétera, o no tenemos ninguna evidencia y por lo tanto él queda amparado por el proceso de paz en esta semana. Tema número 2, Venezuela. La incursión de militares rusos, la llegada de militares rusos, incluido aquel general temible del que hablaba Giovanni, con las invasiones a Georgia y Ucrania, entre otras invasiones recientes de Rusia. Esa alusión que hace el embajador Whitaker no introduce muchas cosas nuevas. Ya John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, había dicho: Estados Unidos censura y rechaza firmemente las acciones de militares rusos o de gobiernos extranjeros que atentan contra la democracia, contra etcétera, etcétera, en el hemisferio. A mí lo que me preocupa de esa posición, reiterando por enésima vez que para mí una solución de fuerza lo único que trae es más problemas, lo que me preocupa de esa posición es que no difiere mucho de lo que fue la posición hace ya varios días, en el momento en que el régimen de Nicolás Maduro capturó al prácticamente mano derecha de Juan Guaidó, a Roberto Marrero. En ese momento censuramos, decimos, rechazamos y no pasó absolutamente nada. No sé qué querría uno que pase en este caso, pero me parece que las declaraciones del embajador y del asesor John Bolton son unas declaraciones que se quedan muy en el aire y muy en palabras frente a hechos contundentes: 100 militares rusos en 2 aviones con un general temible. Y finalmente el último punto, la alusión a el aumento de los cultivos ilícitos. Yo creo que aquí hay un elemento muy interesante. Nosotros hemos dicho, en el aumento de cultivos ilícitos se habla del no uso del glifosato, él también habló de eso, no hay nada nuevo allí. Se habla de la expectativa de campesinos frente a beneficios del Estado a raíz del proceso de paz, se habla del aumento de la tasa de cambio, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas. También del retiro de las disidencias de las FARC del territorio. Pero una alusión tan directa a que las fallas en la implementación del acuerdo de paz para llegarle con el dinero a las familias que estaban esperando para hacer la sustitución de cultivos, no la habíamos oído de un embajador y mucho menos pues del embajador de Estados Unidos. Creo que de alguna manera nos hace recordar ese gran vacío que hubo en la implementación de los acuerdos como una de las causales de este aumento bastante significativo y con efectos en todo el orden de seguridad nacional de los cultivos ilegales. La entrevista completa con el embajador Whitaker pueden verla en redmas.com.co.